Nosotros estamos aquí como parte de una campaña por los derechos humanos en Cuba, más específicamente por la realización de un plebiscito y también para detener o intentar detener la represión violenta contra los miembros del movimiento democrático cubano dentro de la isla. Como ustedes saben, los cubanos viven hace más de 54 años en una cultura del miedo, con la misma familia en el poder, con el mismo grupo de personas en el poder. Ya por demasiado tiempo los cubanos están cansados de vivir de esta manera y podemos ver el descontento no solamente en la manera de pues una oposición organizada, también podemos verlo entre los jóvenes, podemos verlo en el mundo de las comunicaciones, en el mundo cultural. Y estamos también intentando pues orientar todo ese descontento y todo ese despertar a la solidaridad que también hemos percibido fuera de la isla, intentando orientarlo hacia objetivos concretos que puedan ayudarnos a transitar hacia la democracia de manera pacífica, de la ley a la ley. Ustedes saben que el gobierno cubano ha iniciado hace alrededor de 4 años una serie de reformas que en primer término han aliviado en algún sentido algún sector de la sociedad, pero que continúan dejando en manos del gobierno cubano la decisión de, por ejemplo, quién entra y quién sale de Cuba, o la decisión de quién tiene o no tiene un pequeño negocio privado en Cuba. Empresa privada es un término tabú, pero bueno, algunos cubanos pueden ser cuentapropistas, que es el término que se utiliza dentro de la isla, y con esto pues pueden sobrevivir, no acumular capital, pero sí sobrevivir. Y esa sobrevivencia pues viene a manera de permiso, viene a manera de privilegio, no de reconocimiento del derecho que tiene cualquier ciudadano libre a emprender una empresa privada. Esa es la realidad de las reformas en Cuba, reformas que se ofrecen a la comunidad internacional como el proceso de apertura cubano, como si los cubanos fuésemos menos que el resto de los ciudadanos del mundo, como si los cubanos, con que el gobierno decidiera ahora que un poquito más de cubanos van a poder entrar y salir, eso fuese suficiente para nosotros. Los cubanos queremos lo mismo que quieren los mexicanos, que quieren los chilenos, que quieren los uruguayos, y me atrevería a decir que quieren los norcoreanos. Los cubanos queremos la libertad, queremos la democracia, y por eso estamos luchando, por eso estamos promoviendo la realización del plebiscito del Proyecto Varela. Hace más de 10 años, más de 25.000 ciudadanos, enfrentando su propio miedo, se atrevieron a escribir su nombre, su dirección y su número de identidad en una propuesta legal y decirle al gobierno: pregúntale al pueblo, queremos que le preguntes al pueblo si quieren o no cambios en las leyes que garanticen libertad de expresión, libertad de asociación, posibilidad real de emprender una empresa privada, la liberación de los prisioneros políticos pacíficos, una pequeña ley electoral que permita realizar elecciones libres. Hace más de 10 años que el gobierno cubano viola su propia constitución porque no responde al llamado de plebiscito de los ciudadanos cubanos. Nos parece que es hora de hacerlos responder. Nos parece que es hora de empujar juntos en la misma dirección, y esa dirección tiene que ser la de los cambios políticos pacíficos, pero tiene que ser la dirección de los cambios reales, no de el cambio fraude, no de este lavado de imagen que le puede permitir al gobierno cubano que fuerzas quizás lo suficientemente hipócritas en la comunidad internacional compren este lavado de imagen y se olviden de la realidad que viven los miles de cubanos que siguen marginados de su participación en la vida económica o en la vida política del país. Nos toca a nosotros, los cubanos, en primer lugar, empujar porque los cambios sean pacíficos, legales y sean ahora, pero nos gustaría contar con el apoyo en coherencia
de la comunidad internacional, que es un apoyo para demandas que son previas a cualquier partido político o a cualquier ideología. Son demandas por los derechos para todos y, en consecuencia, esperaríamos que la comunidad internacional apoyara estas demandas. Hay otro gran peligro en este cambio-fraude que el gobierno pretende implementar, y es que viene acompañado de un recrudecimiento de la violencia contra las personas que se atreven a pedir cambios reales. La represión y la violencia en Cuba es contra todos, porque todos en Cuba tienen miedo, dentro y fuera de Cuba. Tienen miedo los exiliados a que la embajada no les permita regresar a su país cuando su madre se enferme o sus hijos lo necesiten. Tienen miedo los cubanos que viven con menos de 50 centavos al día a decir tan siquiera que son pobres. Todos los cubanos son reprimidos, pero son reprimidos con mayor brutalidad los que luchan por estos cambios reales, los miembros del movimiento democrático cubano. Hoy mismo, en la provincia de Las Tunas, varios miembros del Movimiento Cristiano de Liberación fueron secuestrados y detenidos de manera arbitraria. Nos informaron ahora que comenzaron a soltar a algunos y los dejaban en medio de la carretera a kilómetros de sus casas sin dinero y, en bastante precarias condiciones para regresar, probablemente caminando durante kilómetros hasta sus hogares. Las detenciones arbitrarias, las golpizas, la tortura, los ataques violentos en la calle continúan incluso después del atentado que le costó la vida a mi padre y a Harold Cepero. Nos parece que es hora de frenar esa impunidad con la que se manejan los cuerpos de la seguridad del Estado del gobierno cubano dentro de la isla. Por eso estamos exigiendo una investigación independiente del gobierno cubano que aclare las circunstancias de la muerte de mi padre y de Harold Cepero. Nosotros nos merecemos la verdad. El pueblo de Cuba necesita conocer la verdad. Es fundamental para el proceso de transición hacia la democracia. No estamos proponiendo un borrón y cuenta nueva, ni estamos proponiendo olvidarnos de todo. No vamos a hacer un fraude de nuestra transición. Queremos que pase por el reconocimiento de toda la verdad, por la justicia, por el perdón, pero por el reconocimiento de toda la verdad. Por eso estamos exigiendo una investigación independiente que nos aclare en qué manera y quiénes son los responsables por la muerte de mi padre y Harold Cepero. También lo estamos haciendo porque urge frenar la impunidad del gobierno cubano dentro de la isla. Urge que haya consecuencias para los actos de violencia que se cometen contra las personas que están exigiendo los cambios reales, porque los van a seguir exigiendo, porque vamos a seguir intentando transitar hacia la democracia, porque con la ayuda de ustedes y de muchos otros en la comunidad cubana en el exterior y de muchos amigos extranjeros y con el esfuerzo y el empeño de muchos cubanos dentro de la isla, vamos a conseguir esos cambios. Pero para nosotros, lo más importante siguen siendo los seres humanos, lo más importante siguen siendo las personas que dentro y fuera de Cuba luchan o no por la transición hacia la democracia. Por eso queremos que esa lucha se dé en condiciones de seguridad, se dé en condiciones en las que podamos preservar la vida y la integridad física de estos ciudadanos que están luchando por los derechos para todos. Por eso pedimos también su apoyo, no solo para los cambios reales, no solo para la realización de un plebiscito, que es el primer paso del camino del pueblo, que son las demandas que hemos coincidido en apoyar la mayor parte de la oposición pacífica, sino también para que esos cubanos que están luchando por la transición pacífica, pues realmente puedan gestionarla con seguridad, para sus vidas y las de su familia, y puedan ver la transición hacia la democracia y trabajar luego en la democracia por encaminar nuestro país hacia la prosperidad y hacia la búsqueda de la felicidad en la manera
que cada cubano lo estime conveniente. Les agradezco mucho por venir hasta aquí y los dejo con las palabras de Eduardo Cardé. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Queremos reiterarles el agradecimiento a todas las personas que están aquí presentes, cubanos y extranjeros. Nosotros llegamos recientemente acá a México después de vencer muchas dificultades, gracias al esfuerzo de los amigos aquí, personas muy buenas, muy esforzadas, que han hecho de todo para lograr mi salida de Cuba, que bueno, me parecía casi imposible hasta que lo logré. Cuando llegué aquí a Ciudad de México dije, bueno, por fin estoy acá. En primer lugar, estamos aquí para aprender de ustedes que han vivido bajo un ejercicio de democracia que no es perfecta como nada, es perfecto, pero sí hay espacios que desgraciadamente en estos momentos muchas personas están abusando de ello de una manera desmedida, están haciendo un mal uso de la democracia y se han convertido en delincuentes comunes, pero bueno, no importa, desgraciadamente la vida les pasará la cuenta a ese tipo de personas y con el esfuerzo de todos trataremos de que eso no continúe. Desde el 2011 vio a la luz un proyecto de unidad en Cuba que se llama El Camino del Pueblo, que no es el proyecto de un grupo en específico, es el proyecto del movimiento democrático cubano, conocido por oposición o disidencia, no importa el título que se le quiera dar, que es un proyecto abarcador para todos los cubanos, los que estamos dentro de la isla y los que estamos fuera de la isla. Es muy importante que eso se vea así, de esta manera. Es una unidad que se quiere alcanzar, no una unidad física, sino es una unidad que se da en los objetivos. Es un proyecto que tiene vías muy claras, tiene propuestas muy claras para lograr una base amplia de participación ciudadana, donde los proyectos que las organizaciones distintas que existan tienen espacio, todo cabe muy bien, solo es necesario que tenga como intención la liberación definitiva de Cuba. Nos parece que es muy importante lograr algo básico, que son los derechos, derecho a la libre asociación, derecho a la libre expresión, derecho a conformar partidos políticos y otras organizaciones, y que el cubano tenga una auténtica base económica respaldado por empresas que sean sólidas, para después poder construir una sociedad democrática diversa y plural. Si no alcanzamos estas metas inicialmente, es imposible, bajo las circunstancias actuales en que vive el pueblo de Cuba, poder construir algo mejor. El Camino del Pueblo va cobrando fuerza en la medida que se va dando a conocer. Es algo que los cubanos que están acá en el exilio, en cualquier parte que estén, lo conozcan, porque esto permite todos unir esfuerzos y empujar en un solo sentido, en un objetivo preciso, que es lograr la liberación de Cuba, la democracia. No que todo el mundo por partes separadas venga con sus proyectos y se disperse el esfuerzo. Es un intento sólido y nos parece que va dando resultado porque hay un amplio apoyo de las organizaciones distintas dentro de la isla y en el exilio también, en la medida que las personas van conociendo en esencia en qué consiste. Una de las cosas que cabe muy bien dentro de esta demanda ciudadana, de este proyecto, es la solicitud de un plebiscito, algo en que todo el mundo puede ayudar. Ya tenemos el instrumento legal que se logró, que es el proyecto Varela, una consulta popular auténtica que se hizo desde el año 1998 en Cuba y que logró reunir alrededor de 25,000 firmas y algo más, donde se obtuvo con la participación amplia de la sociedad. No es ni siquiera un proyecto de la oposición, porque se hace respetando la misma constitucionalidad del gobierno actual, que no es legítimo, pero tiene el poder, que ejerce un poder de forma desmedida y despiadada, que no da espacio, no hay apertura. Y se podría comenzar por ahí, exigiéndole al gobierno de Cuba que respete sus mismas leyes y que responda, y que haga un plebiscito para que el pueblo diga si quiere o no quiere esos cambios que se proponen ahí, por ejemplo. No queremos decir que esta sea la única propuesta, pero es algo concreto con lo que se puede comenzar.
y por eso estamos pidiendo la solidaridad y el apoyo en este sentido. El Camino del Pueblo cobra cada día más fuerza, más vitalidad. Día a día son más las personas que se suman, no solo del mundo de la oposición interna en Cuba, sino del ciudadano común, del ciudadano de a pie. Para nadie es un secreto que la situación en Cuba cada día se deteriora más. El pueblo de Cuba se debate entre un capitalismo salvaje sin reglas y una opresión infinita del régimen. Es llamativo, hay gente que dice, pero bueno, allá ustedes no hay huelga, no hay manifestaciones, pero es que allí no, es imposible. El gobierno impide por todas las formas de que se pueda concretar un grupo numeroso de personas que puedan manifestarse de alguna manera. Allí los órganos de seguridad del Estado están a todos los niveles. Ellos actúan de una manera profiláctica e impiden que se puedan reunir muchas personas en una acción concreta. No es como acá, que desgraciadamente las organizaciones sociales abusan del espacio democrático que tienen y por eso se nota tanto la agitación y nos parece un poco contradictorio que haya tanta represión y tanta amenaza por parte del gobierno y que aparentemente la respuesta del pueblo sea tan pequeña. Pero no, es que está muy anulada, está muy disimulada. También ha contado con el respaldo de muchos gobiernos que están alineados con Cuba, desgraciadamente gobiernos que son solidarios con el régimen de La Habana y que están de espaldas al pueblo de Cuba. Por eso la causa de Cuba nos parece que es del interés para todo el mundo. Todas las personas que apoyen los ideales de libertad y de justicia deben de estar en plena sintonía con la esperanza y la necesidad que tiene el pueblo de Cuba de vivir en libertad. Y esperamos esa solidaridad de ustedes que es tan importante y tan vital para lograr nuestros objetivos, aunque sabemos y estamos convencidos que a nosotros los cubanos de dentro de la isla y de fuera de la isla, sobre todo, es a quien más nos interesa lograr la libertad, ¿no? Pero es algo muy importante contar con la solidaridad y el conocimiento pleno de la comunidad internacional de los proyectos y los programas que se están desarrollando dentro de la isla. Que no es como dice el gobierno que no hay alternativa. Sí, sí las hay, lo que están es silenciadas y en algunas partes parecen anuladas, pero no es así, sino un poco minimizadas. También hay que conocer para poder ver y poder reconocer qué se está haciendo, qué se está logrando. Y en esta medida, bueno, podremos tener mayores resultados. Muchas gracias. ¿Les dejamos solo un micrófono? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alvarado. Bueno, he oído bien y he tenido la oportunidad de visitar Cuba en alguna ocasión, que ustedes están pidiendo algún plebiscito. Pero, bueno, mi pregunta es aquí, ¿por qué en vez de solicitarlo al gobierno, por qué ustedes como sociedad civil, como organización política, no lo organizan? Pueden conseguir algunas papeletas, algunas urnas y participarlo. Y si los reprimen, pues nada más evidenciarían que lo están reprimiendo a ustedes internacionalmente. Es todo. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre plebiscito y referéndum? Porque estoy haciendo mi tesis de universidad sobre eso y quisiera saber. Gracias. Ese trabajo de movilización ciudadana, de convencer uno por uno a cada uno de los cubanos de que pueden hacer algo por sí mismos y por los derechos de sus compatriotas, se está haciendo y se hizo. Eso dio como resultado las miles de firmas que pudieron entregarse a la Asamblea Nacional. Ese proceso de intercambio con el ciudadano y de búsqueda de la movilización más o menos masiva de las personas en función de sus derechos se sigue haciendo en Cuba. No se nos ha ocurrido hacer el plebiscito por nuestra cuenta, aunque sí se han hecho pues, suficientes intentos por movilizar a la ciudadanía. Uno de ellos ha sido la recogida de firmas del proyecto Varela,
nosotros seguimos implementando herramientas legales como es el proyecto Heredia o Ley de Reencuentro Nacional, que pide, por ejemplo, acceso a Internet libre para todos los cubanos, que pide, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los exiliados y de sus hijos, porque en Cuba quienes salen de la isla, ya sean emigrados o exiliados, son todos desterrados porque pierden todos los derechos ciudadanos, esos poquitos que tienen los cubanos que viven dentro, los que viven fuera no los tienen. Sin embargo, para entrar al país no pueden entrar como extranjeros, tienen que pedir permiso. Por eso se exige el reconocimiento también de sus derechos y de los derechos de sus hijos. Por eso se exige también la entrada y salida libre del país, como no lo ha garantizado esta reforma que sigue dejando en el gobierno la capacidad de decidir. Las maneras en las que se moviliza a la ciudadanía cubana son variadas. Hay organizaciones que salen con carteles a la calle y son brutalmente reprimidas. Hay otras que movilizan de mano en mano a los ciudadanos, como lo hacemos en el Movimiento Cristiano Liberación, como lo hacen también a través de algunas publicaciones clandestinas, otros dentro de la oposición. Nosotros queremos que el plebiscito sea legal, pero además la exigencia que hicimos lo es. Está basada en un artículo de la Constitución. Lo que te puedo decir es cuál es la diferencia entre una consulta popular y una recogida de firmas. Recogida de firmas que hizo el gobierno cubano alrededor de unos meses, casi un año después de la última entrega de firmas. El gobierno cubano llamó de la última entrega de firmas del proyecto Varela. El gobierno cubano llamó a una recogida de firmas para cambiar la Constitución y recogió millones de firmas, según ellos, y muy probablemente recogió millones de firmas. La gente fue a firmar coaccionada, la gente fue a firmar sin saber lo que estaba firmando. Las personas no tenían idea de qué era lo que estaban apoyando y aún así iban. ¿Por qué iban? Porque estaba en tela de juicio su permanencia en la universidad, porque estaba en tela de juicio su permanencia en los centros de trabajo, porque tenían quizás a un muchacho que iba a hacer pruebas de ingreso a la universidad próximamente, o porque temían la represión que podrían tener en sus propias cuadras. Esa es la realidad de lo que significa una recogida de firmas en Cuba. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se consulte, que haya la posibilidad de decir sí o no, que es la diferencia entre plebiscito y recogida de firmas, entre consulta popular real, cuando el ciudadano puede aprobar o desaprobar una cuestión determinada, oportunidad que no le dio el gobierno cubano a los ciudadanos cuando hizo la recogida de firmas para cambiar la Constitución, que por cierto lo que hizo fue agregar unas cuantas oraciones al tercer artículo de la Constitución y decir algo así como que el socialismo era irrevocable. En primer lugar, es anticonstitucional. En segundo lugar, ninguna ley se hace con carácter retroactivo, por tanto el proyecto Varela tiene total vigencia. En tercer lugar, no afecta para nada el proyecto Varela. Lo que piden los ciudadanos cubanos es que haya cambios en las leyes, no cambios en la Constitución. Y se apoyan para pedir esos cambios en las leyes en un artículo de la Constitución, por tanto tiene aún mayor vigencia. El gobierno cubano está violando su propia ley porque no responde a este llamado. Y por eso pedimos a la comunidad internacional que solidarice con las demandas de los cubanos, con esa que es probablemente la única expresión masiva y libre de la ciudadanía cubana en 54 años. Eso es una razón de más para apoyar lo que están pidiendo los cubanos, que no es más de lo que tienen los mexicanos o lo que tiene cualquier país democrático del mundo. A ti. Gracias. Mi nombre es Alan Daniel, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, es muy loable ver que ha habido ciertas manifestaciones sociales haciendo uso de la libertad de expresión y la libertad de expresión en Cuba, pero yo quisiera saber por qué no todas esas demandas las catalizan a través de los medios jurídicos correspondientes. Si bien es cierto, Cuba ya no está suspendida de la OEA, esto no es óbice para que pueda acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. No me refiero a la Corte, porque si bien es cierto, no ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí se puede acudir a la Comisión Interamericana.
Lo digo en ese sentido porque, porque Cuba se encuentra el día de hoy en los informes anuales en el capítulo 4 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual, junto con Venezuela y otros estados de América Latina. ¿Por qué no hacer peticiones individuales ante Comisión Interamericana y en este caso acudir ante el medio legal correspondiente? Porque si bien es cierto, la presión social es una forma de poder hacer evidente ante la imagen pública y ante el escenario internacional la situación en Cuba, yo creo que no tendría ningún peso o un peso más leve en comparación con un sistema jurídico como es el sistema interamericano. Por el otro lado, yo creo que también sería loable atender al mecanismo de relatores especiales de Naciones Unidas. Acaban de mencionar que habían ocurrido torturas, tratos inhumanos y degradantes en Cuba, y en el mismo orden de ideas también se había señalado que habían ocurrido ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué no pidieron una visita a los relatores? Porque si bien es cierto, este tipo de eventos es bueno para darnos a conocer la situación que se vive en Cuba, de nada sirve porque no es un medio jurídico, solamente somos personas interesadas en el tema y no está acudiendo al mecanismo correspondiente. Gracias. Gracias a ti, Daniel. Nosotros, de hecho, estamos preparando una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana. Como bien dices, la Corte Interamericana de Justicia no tiene jurisdicción reconocida sobre la isla de Cuba, pero sí la Comisión Interamericana, y por tanto estamos preparando una demanda para presentarla exigiendo una investigación independiente del gobierno cubano que aclare las circunstancias de la muerte de mi padre y de Harold Cepero. Mi experiencia en Naciones Unidas, en la cual visité en Ginebra hace alrededor de 3 meses, y tuve la oportunidad de intervenir en el Pleno mientras estaba pues, analizando la situación de derechos humanos en el mundo entero. Había algunas ONGs que tenían la oportunidad de exponer en el Pleno. Una de ellas me dio su tiempo a mí y pude hacer una intervención que fue detenida por la misión cubana en Naciones Unidas, acusándome de mercenaria, gritando un poco allí. Luego de eso, alrededor de 5 países más se pararon a apoyar a la misión cubana: China, Rusia, Pakistán, Bielorrusia, Nicaragua, vamos, estandartes de los derechos humanos en el mundo, se pararon a decir que Cuba tenía razón y que yo debía callarme. Con todo, pude terminar mis 2 minutos de intervención en Naciones Unidas, pude intercambiar con Naví Pillay, quien me remitió, como tú has dicho, a la Relatoría de Crímenes Extrajudiciales. Nosotros, de hecho, presentamos una demanda ante los relatores especiales de ejecuciones extrajudiciales. Ellos reconocieron públicamente un tiempo después que las demandas le había llegado y que estaban en contacto con la familia de las víctimas, fueron sus palabras. Muchos de los mecanismos de Naciones Unidas son confidenciales, así que no puedo decirte cómo son los avances. Sí puedo decirte que históricamente el gobierno cubano se ha negado a que los relatores especiales entren a la isla y bueno, pensamos que lo van a seguir haciendo. Mi experiencia es que las organizaciones internacionales tienen pues bastante poca autoridad cuando se trata de un gobierno que simplemente pues decide no responder a sus llamados o decide ignorar lo que les pregunta, como en el caso de Cuba, la Comisión Interamericana. Antes que nosotros nos reuniéramos por primera vez con su director, todavía no hemos presentado la demanda, pero estamos en conversaciones con ellos, ya nos habían dicho que habían enviado cartas al gobierno cubano exigiendo, por ejemplo, información sobre lo sucedido con mi padre y con Harold, y que ellos simplemente no les habían respondido. Hay varias demandas hechas o varias preguntas enviadas a la comisión esperando, por ejemplo, acciones urgentes con respecto a prisioneros políticos, como es el caso de Giovanni Melchor. Hay medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a estas personas en Cuba y el gobierno cubano simplemente no responde. Si bien se ha notado en algunos casos la influencia porque mejoran en algo las condiciones de los prisioneros, no son instrumentos en los que nosotros confiemos de manera ciega como algo que va a ser efectivo
para transitar hacia la democracia en Cuba. Por supuesto que esto no significa que vamos a dejar de utilizarlos, vamos a seguir intentando promover el caso en Naciones Unidas, como vamos a presentar el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora. No hay nada más directo que la Constitución cubana y no hay nada más directo que los cambios en las leyes que garanticen los derechos de los cubanos, y por eso la solidaridad principal la pedimos en ese sentido. Si van a exigir algo en Naciones Unidas, que exijan que el gobierno cubano cumpla con su propia Constitución y le pregunte al pueblo qué es lo que quiere. No podemos caer en el juego de enredarnos 3, 4, 5 años a que se emita una resolución sobre Cuba, a que Cuba entienda que debe comenzar a pensarse cómo mejorar la ley cubana al margen de que los tratados puedan ser o no vinculantes. Corea del Norte, por ejemplo, ha ratificado todos los pactos de derechos humanos. Te agradezco la pregunta. Buenas tardes, soy Santos Mercado y ustedes pueden estar seguros que nos interesan, cada vez a más mexicanos nos interesan lo que pasa en Cuba. Hoy día estamos pagando por no habernos interesado demasiado en 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder. Hoy estamos pagando las consecuencias, porque ese cáncer se está regando en América Latina, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y México también. No estamos exentos. Es una amenaza que tenemos encima. Y yo creo que es una lucha titánica, es una lucha obligada que tenemos que hacer todos, comprometernos por luchar a favor de la libertad, a veces arriesgando como ustedes, como tu padre, arriesgó su propia vida. En 1993 nos atrevimos a ir a Cuba a promover cambios en la educación, porque ahí es donde se fabrican, ahí es en donde se generan las ideas para que la gente ame la libertad o se resigne a las dictaduras. En 1993 fuimos a promover que Cuba privatizara sus escuelas públicas. Por supuesto que se enojó Fidel Castro y eso me dio mucho gusto. ¿Sí? Al siguiente año llevamos un seminario de ideas liberales. No sabíamos si íbamos a salir vivos de Cuba. Afortunadamente yo creo que los agarramos dormidos, pero yo creo que esa es una lucha que debemos comprometernos y debemos empeñar todo nuestro esfuerzo. Estamos obligados a ellos y yo a ustedes los felicito porque están en la línea de lucha. De veras, los felicito mucho. Gracias. Yo quería retomar un poco la idea. Ustedes mencionaron que la comunidad internacional ha sido un poco hipócrita o no ha rendido frutos, pero quería ver si es posible que nos platicaran un poco sobre el recurso al que acudieron con la Audiencia Nacional en España y si eso le ha dado algunos resultados, en especial ahora que cada vez hay o ustedes han publicado más evidencia respecto al accidente en el que falleció su padre. Yendo por partes, siendo sinceros, y en los últimos meses he tenido la oportunidad de intercambiar con pues muchas personas de diferentes países, de diversas tendencias, con posiciones muy variadas en el espectro político, y yo he recibido pues acogida, he recibido solidaridad, he entendido que pues gran parte de la comunidad internacional sabe de lo que se trata este cambio fraude, sabe que es una falsa transición y ha entendido también que hay muchas personas en el mundo entero dispuestos a ayudar y a solidarizarse con lo que está pasando en nuestra región. Esperamos que sean lo suficientemente efectivos o quizás que puedan sensibilizar al resto
de la comunidad internacional con lo que realmente está ocurriendo en Cuba. Sabemos que no solo es un conflicto de ideologías, que no solo se trata del marketing del gobierno cubano y lo mucho que ha calado la idea del antiimperialismo y del último reducto comunista en las fauces del imperio norteamericano. Pasa por un conflicto de intereses, pasa por el ansia de hacer negocios en el mercado virgen cubano, pero de lo que estamos hablando es de millones de cubanos que no tienen derechos y que no tienen oportunidades, y nos parece que nada está antes que eso. En cuanto a la Audiencia Nacional Española, mi padre era ciudadano español, por tanto procede presentar esta querella que fue presentada por los delitos de lesa humanidad ante la Corte Nacional Española. Nosotros hemos publicado la mayor parte, si no todas las informaciones que tenemos al respecto de lo ocurrido, informaciones suficientes como para saber que la versión del gobierno cubano es completamente falsa, informaciones suficientes como para saber que autos de la seguridad del Estado estaban persiguiendo el auto en que viajaban mi padre, Harold, y los dos extranjeros desde el principio, desde que salieron. Lo sabemos no solo por lo que nos comunicaron los dos sobrevivientes extranjeros, lo sabemos también porque la misma seguridad del Estado en una de sus páginas de Twitter publicó en el entorno de la hora en que mi padre salía de viaje, Osvaldo Payá sale de viaje. O sea, lo estaban monitoreando desde el principio. Sabemos que un auto los impactó intencionalmente por detrás, lo sabemos desde el principio, porque los primeros mensajes de texto que mandaron los extranjeros antes de que les retiraran el último teléfono celular, así lo decía. Un auto nos embistió de manera intencional por detrás y nos sacó de la carretera. Sabemos que mi padre y Harold estaban vivos después de que otras personas se llevaran a los extranjeros del lugar. Sabemos que Harold estaba pidiendo auxilio, lo sabemos porque así lo dijeron los testigos. Estos que suponemos ya estaban manipulados, pero así lo dijo la policía en la primera lectura de las actas esa noche en el hospital, alante de mis amigos. Sabemos que a Harold Cepero nunca lo llevaron a terapia intensiva, nunca lo subieron a un salón de operaciones. No nos explicamos cómo un muchacho de 32 años lleno de vida muere en un accidente en el que ni tan siquiera ocurrió esas imágenes que el gobierno cubano ha proyectado, ¿no? Ese auto con la carrocería destrozada, con los cristales rotos, eso no pasó mientras los extranjeros estaban dentro del auto. En fin, que tenemos pues razones suficientes y algunos hechos comprobados como para saber, en primer lugar, que no fue un accidente, y en segundo lugar, que lo que ocurrió fue provocado, y en tercer lugar, que la versión del gobierno cubano es completamente falsa. Por tanto, necesitamos una investigación que aclare lo ocurrido. La querella es pública, tengo entendido, así que allí está pues más explícito lo que te he dicho, y también pues los recursos legales en los que nos amparamos. Gracias. Buenas tardes. Primero, mi reconocimiento para ustedes que han dedicado una vida entera a un trabajo de liberación como este, ¿no? Yo soy René Pastrana de Nueva Alianza. Más allá del hecho de que nuestros cancilleres funcionan a través de relaciones establecidas previamente, y muchas de ellas en organismos internacionales que no publican algo más allá también de una recomendación, y también partiendo del hecho de que muchos de los que estamos aquí en México y en otros países, supongo que han tenido la oportunidad de visitar, se solidaricen con el movimiento tal vez moralmente. ¿Qué es lo que alguien de la comunidad internacional puede hacer como una acción específica, algo concreto para apoyar la situación? La comunidad internacional puede hacer muchas cosas. En primer lugar, solidarizarse con el pueblo de Cuba sería lo más importante. Desgraciadamente existe un mito que mucha gente cree que el gobierno es el pueblo, y no es así. Existe una clara línea divisoria entre lo que es el pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba detenta el poder, pero no es legítimo. Hay muchas personas que no conocen que allí hay un solo partido, que no hay el más mínimo resquicio de libertad,
ni la más mínima oportunidad de ejercer algún tipo de libertad, por pequeña que sea. Todo está tomado por el gobierno, desde el barrio hasta la escuela, hasta el centro de trabajo, las universidades, la prensa, todo está controlado de manera total y absoluta por el gobierno-Estado, que es una unidad indisoluble. La comunidad internacional puede contribuir de muchas formas para ayudar de manera eficaz al pueblo de Cuba. Primero, retirar el apoyo a ese gobierno que nos oprime, no dejar seducirse tan fácil por esos cantos de sirenas que vienen de allá, no tomar el cambio fraude que está implementando el gobierno de Cuba como un cambio o reformas auténticas, sino como una manifestación de autorreciclado que está haciendo esa vieja dictadura con el objetivo de esa cúpula permanecer en el poder para seguir gozando de sus privilegios, sustentada en la miseria del pueblo de Cuba, en la falta de derechos. Los intelectuales también pueden jugar su papel muy importante, la prensa, la radio, porque nos parece fundamental crear un estado de opinión favorable con respecto de la idea del cambio y de la necesidad del cambio. En ocasiones nos sentimos un poco en desventaja porque prolifera en América Latina regímenes liberticidas que han contado con el apoyo muy eficiente de Cuba y ahora últimamente de Venezuela, con los grandes fondos que ellos tienen, que movilizan estos grupos sociales de izquierda de una manera muy eficiente, que logran muchas acciones de chantaje, y hay gobiernos que no tienen una posición firme y ceden. No apoyan de manera directa al gobierno cubano, pero se mantienen distantes, fríos, e inclusive rechazan cualquier intento de cualquier propuesta que venga del movimiento democrático cubano. Hay formas también de solidaridad que son más concretas. Hay formas de ayudar de todas las formas posibles, porque el pueblo de Cuba estamos necesitados todos de todo, de casi todo. No por decir la oposición, porque bueno, ya esto no es cuestión de la oposición, es del pueblo. La comunidad internacional, no solo de América Latina, le conviene que termine estos regímenes totalitarios, porque son una fuente de exportación de estos modelos. Hay muchos gobiernos que ven en la dictadura castrista una forma fácil de gobernar y añoran este estilo porque les permite el poder de manera indefinida, les permite manejar los recursos de un país a su antojo, y eso es muy tentador para muchas personas. Pero debemos de acabar con ese mito, con esa realidad, y liberar a Cuba por el bien común de América Latina. Pienso que es algo que es clave. Nos interesa a todos el fin de la dictadura y el establecimiento de un Estado de Derecho y una libertad que sea sólida en Cuba. Muchas gracias. Nosotros hemos dado dos objetivos fundamentales sobre los cuales estamos pidiendo solidaridad: la realización de un plebiscito y el apoyo a la investigación internacional. Esos son nuestros objetivos, la manera en la que las personas libres del resto del mundo puedan encontrar para solidarizarse con eso, pues estoy segura de que tienen más imaginación y recursos que las que tenemos nosotros dentro de Cuba. Sensibilizar a la comunidad internacional con la realidad cubana, intentar despejar el mito de que Cuba es la isla de la libertad, de que las gratuidades son eternas y de calidad, o de que los cubanos todos están de acuerdo con la falta de derechos que hay en la isla. Eso nos ayuda. La comunicación directa con quienes dentro de Cuba están luchando por los cambios reales, la multiplicación del mensaje, no solo de la descripción de la realidad, sino de la propuesta a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación a los que ustedes puedan tener acceso. El estar pendiente de qué está ocurriendo con las personas, con el ser humano en la isla, para nosotros es fundamental, porque, como decíamos, estamos muy preocupados por la vida de esos que están luchando por los cambios dentro de la isla. Manifestarse en favor
de las demandas de los cubanos en la manera en la que ustedes lo entiendan. Hay varios mitos en este asunto. Uno es el que lanza el gobierno cubano distorsionando y mintiendo sobre la realidad de los cubanos dentro de la isla. El otro es que la mayor parte de las personas en el resto del mundo se lo creen. Ese también es un mito. Yo creo que la mayor parte de las personas en el resto del mundo saben lo que está pasando en Cuba, y si lo supieran todos, o la mayor parte de ellos, estarían en solidaridad con los cubanos. Hay una parte que hace mucho ruido y que creo yo está muy mal informada. Quizás nos toca hacer un poco más de ruido por esos cubanos que están dentro de la isla y por esas demandas que estamos exigiendo ahora. Gracias. Hola, René Bolio. Entre otras cosas, bueno, hemos estado colaborando ayudando a la oposición dentro de Cuba. Hace algunos años, una de las cosas que marcó mucho, vino tu papá por acá. Lo llevamos a ver al presidente Fox entonces, lo llevamos a la Basílica de Guadalupe. Fue cuando pudo salir a recibir el premio Sájarov. Y bueno, en ese momento era muy difícil conocer nombres. La situación más o menos se conocía, pero conocer nombres de personas que estaban luchando por un cambio en Cuba. De verdad era muy difícil encontrarse en cualquier diario, internet estaba saliendo, pero me parece que hoy mismo sigue siendo difícil conocer quiénes son los protagonistas del cambio en Cuba. Sabemos que está una serie de movimientos por toda la geografía de la isla, pero es difícil encontrar una fuente seria, ¿no?, o constante de saber quiénes son. Digo, yo he visto, porque me interesa mucho, pues busco la página del directorio y de algunos otros, pero es difícil conocer en medios, en internet. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para conocer no solo la circunstancia de la dictadura, la explotación que hay, sino quiénes son y qué están haciendo? Aparte de esta conferencia, constantemente estar viendo el desenvolvimiento de estos hechos y cómo podemos tener contacto con los datos, cómo podemos tener contacto con esas personas que acaban de mencionar, que hoy mismo están en la línea, digamos, en el frente de batalla, para poderles dar cualquier aliento, cualquier apoyo. Más bien, ya me voy a los métodos, ¿no? Base de datos, páginas de internet, algo donde podamos los no cubanos apoyar estos movimientos que se están dando dentro de la isla. Sí, a través de las redes sociales, y hay algunas páginas de internet también, la página de internet del Movimiento Cristiano Liberación, que publica algunos boletines más o menos cada 15 días, pero que está en todo momento publicando denuncias y también pues haciendo campaña en favor de la propuesta concreta, ¿no? La página del movimiento es www.oswaldopaya.org. Hay páginas que se dedican solamente a hacer denuncias y que también son muy útiles, como la de Hablemos Press, que dirige Roberto Guerra. En las redes sociales te puedes encontrar con una serie de personas que desde Cuba tienen la posibilidad de tuitear a través de sus teléfonos celulares, lo hacen a ciegas, lo hacen gastando más de $1 en cada tweet, pero hay información en las redes al respecto de qué cosa está pasando en Cuba. Hay que recordar que las redes sociales funcionan fuera de Cuba, no dentro de Cuba. Es una herramienta para sensibilizar fundamentalmente a la comunidad internacional, aunque muchas cosas que salen de Cuba vuelven a la isla a manera de feedback y pues sirven también para esparcir el mensaje y la propuesta. Otra manera es comunicarse directamente. Hay muchos en Cuba que, no son muchos, pero hay una parte de las personas que se manifiestan públicamente, que pertenecen al movimiento democrático cubano, que tienen celulares. Llamarlos una vez a la semana, preguntar cómo están, preguntar qué están haciendo, preguntar qué es lo que ha ocurrido y qué se puede hacer, pues nos ayuda.
Los teléfonos celulares, algunos están públicos en internet, los otros los podemos publicar nosotros o te los podemos dar de manera directa. Es muy importante no perder el vínculo con las personas. Te agradezco muchísimo la pregunta. Yo quisiera decirle algo. En Cuba existe un fenómeno curioso, que es un subregistro de lo que realmente está pasando allá. Porque la tecnología allí está muy limitada, muy controlada. Tener un teléfono celular en Cuba es un lujo. Tener acceso a Internet, una utopía. Es algo imposible. Nosotros la única forma que tenemos para comunicarnos con el exterior es mandando un mensaje de texto a un servidor que está en el extranjero y de ahí a un espacio en Internet. Imagínense ustedes lo difícil que es eso. Es una vía unidireccional, no se puede interactuar, solo es en un solo sentido. Entonces, cuando el que está en el extranjero lee ese tweet, nos llama por el teléfono para entonces uno dar un poco más de detalle de lo que está ocurriendo. Son mecanismos sumamente difíciles que están al alcance de unos pocos. Por eso, como decía Rosa, la mayor cantidad de información está en los cubanos que están en el extranjero, sea Estados Unidos, sea México, sea el resto de América Latina, del mundo. Una de las formas en que las personas que están acá pueden ayudar de manera eficaz es haciendo posible el milagro de la tecnología para el pueblo, comunicándose directamente con toda la gente que está dentro y fuera también, ¿por qué no?, a través de los teléfonos celulares, de cualquier forma que sea posible. Esto es algo que es difícil, que debe de ir ganando terreno, espacio poco a poco, porque allí todo está en manos del Estado y en cuanto a un número telefónico allí ellos lo detectan, fácilmente lo anulan, o si no van a tu casa y te roban el teléfono. Como a un miembro del movimiento de nosotros que se llama Roger, fueron a su casa, lo detuvieron y ya, le robaron el teléfono y fuera, no pasó nada. Y así se lo dijeron, él ha vuelto allí a las compañías y le han dicho, no, tú no vengas por aquí, que a ti no te vamos a permitir que tengas más teléfono. Es así, esa es la realidad que nosotros tenemos allá. Hola, pasando a otro aspecto, porque muy aparte de que el gobierno cubano como mecanismo de poder controla absolutamente toda la prensa, los periódicos, la televisión, incluso las imprentas hasta las copiadoras, y otros mecanismos de mantenerse en el poder, pues la economía ha sido vital en ese sentido. Desde un principio se le fueron quitando todas las propiedades para que no hubiera ese otro poder que ellos consideran que el que tiene dinero o el que tiene cierta economía pues tiene poder y por lo tanto no se permite. Hace algunos años se implementó la ley de la inversión extranjera, donde cualquier extranjero que quisiera invertir en Cuba y que fuera así aprobado, pudiera ser dueño hasta del 49% de alguna empresa cubana donde se invirtiera. Pero en el caso cubano jamás se permitió. O sea, mientras un mexicano, mientras un canadiense puede ser propietario de casi la mitad de una empresa cubana, un cubano a lo que más podía aspirar era tener un paladar de 12 sillas. En estos momentos, con estos cambios o estos maquillajes que se han hecho, ¿ustedes vislumbran la posibilidad de que los cubanos del exilio, con nuestra familia de allá adentro, podamos invertir, podamos tener el derecho a la economía dentro de Cuba? Gracias. Gracias. Una cosa es lo que a nosotros nos gustaría y otra cosa es lo que el gobierno ha manifestado hasta el día de hoy. Es decir, no hay una sola razón para pensar que va a haber una apertura o una apertura eficiente desde el punto de vista económico. No hay una sola razón para pensar que los cubanos que viven en el exilio van a tener facilidades. De hecho, hay razones para pensar lo contrario, como son las manifestaciones del propio canciller, el señor Bruno, que no esconde su desprecio hacia los cubanos que viven en el exilio, diciendo cosas como que cubano tiene 200.000 o 500.000 millones de dólares para invertir en Cuba, que es lo que en Cuba hace falta en este momento. El
desprecio de la nomenclatura cubana por los ciudadanos cubanos, los que viven dentro y los que viven fuera, es explícito. Por eso, pues no tenemos por qué creernos cosas que ni ellos mismos han dicho. Ni ellos mismos han dicho que habrá otro partido en Cuba, todo lo contrario. Ni ellos mismos han dicho que quieren transitar hacia la democracia. No han dado ni una sola señal de que es eso lo que están haciendo, más bien han dado señales de lo contrario. Por tanto, nos parece que tenemos que ser muy claros en qué cosa queremos. Tenemos que ser muy claros en que los cambios en Cuba tienen que venir a partir del reconocimiento de los derechos humanos de todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera, que no es opcional la participación en la vida económica o en la vida pública del país, que no es algo que ellos van a decidir, ni tan siquiera es algo que le pueden dar un poquito de cubanos y mantener a la mayoría marginada, como están quizás intentando vender a una parte del exilio cubano, como están intentando vender al resto de la comunidad internacional, con la intención clara de hacer negocios que les permitan pues comprar tiempo y mantenerse en el poder mientras marginan y excluyen al resto de los ciudadanos. No queremos tampoco un cambio estilo China, donde hay un mínimo % de la población que coincide casualmente con la nomenclatura, que se hace rica y es dueña de la mayor parte del país y de todos los recursos, y de esta manera pues se mantienen con el poder absoluto. No es eso a lo que estamos aspirando los cubanos. A lo que estamos aspirando es a la democracia real, a esa en la cual todos tengamos la oportunidad de participar y de decidir y de definir cuál es el futuro que creemos. Los cubanos tenemos los recursos y la capacidad para hacerlo. Ahora no nos podemos dejar engañar por lo que ni tan siquiera ellos han dicho. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Pateiro. Y pues primeramente felicitar a ustedes por su resistencia, por su coraje, por su valentía, y a todos los cubanos, porque sin duda pues las situaciones de vida con las que se enfrentan son difíciles. He tenido la oportunidad, y lo digo con conocimiento de causa, de visitar a varios opositores, amigos de ustedes, dentro del país. Y así como mencionaban hace rato que hace falta a veces conocer más nombres, a veces en México a nivel internacional solamente se habla de la bloguera, ¿no?, de Yoani, pero a veces poco se sabe de Lauro Pollán, de Orlando Zapata, de Antúnez, en fin, de Fariñas, de muchas personas, cubanos valientes que aman a su pueblo, y de eso no tengo la menor duda. Sin embargo, lo que yo noté adentro del país fueron dos cosas: que la oposición tiene esas ganas, ese coraje, ese amor por sus hermanos, por su pueblo, pero a veces cada uno tiene una diferente causa. Unos quieren hacer un paro nacional, otros libertad de presos, otros plebiscitos, y todas las causas son muy buenas. Sin embargo, lo que yo noté es de que, por lo que se vive ahí, la falta de comunicación constante y la limitación que hay para poder desplazarse de oriente a occidente, difícilmente han tenido estos acercamientos para poder enriquecer esta oposición, que yo creo que debe de ser única y con un ideal claro y una ruta clara. Y también la experiencia que yo tuve es estar con la gente, con los cubanos, como se les puede decir, de a pie, los que trabajan, los que están en el campo, los que están en los bares, los que están en los hoteles, con el taxista que te ofrece a su esposa, a su hija, etcétera. Y hay una sola causa, y hay algo, y sobre todo en provincia, en La Habana quizás no se ve, pero en provincia se ve mucho, que es el descontento, y quizás no político. Y aquí, como dirían en México o en otros lados, cuando el hambre entra en la casa, pues el amor sale por la ventana. Y perdón que lo refiera así, pero hay mucho descontento, porque en provincia la gente no tiene ya qué comer, porque no hablemos de agua ni luz, simple y sencillamente ya no hay los alimentos. Y los que tenemos hijos, por ejemplo, sabemos de que uno puede dejar de comer, pero al hijo se le tiene que dar por ese amor al hijo.
Y entonces esas son causas que me parecen, y digo, no estoy sugiriendo porque no soy nadie para sugerirles, ¿verdad? Y tampoco soy nadie para decir, esto se tiene que hacer, pero escuchar y esos plebiscitos, escuchar bien realmente las demandas sentidas del pueblo cubano. He notado a veces de que, como decía, a veces también, y somos seres humanos, reina la soberbia, y pues si yo digo esto es porque tengo la razón, y si dice alguien, compañero, también tiene la razón. Pero creo que sí tenemos que una causa, unirnos sobre todo, y yo creo que ahí es donde entra el tema, la dignidad de la persona humana, que ustedes bien lo mencionaron al principio de la conferencia, la dignidad. Cuando alguien mata tu dignidad, mata todo. Y no podemos hablar de una democracia real si antes no vemos y procuramos por la dignidad de la persona humana, en este caso del pueblo cubano. Entonces, para concluir, pues a mí me gustaría que ahorita que está la oportunidad de que muchos de ustedes están saliendo, hace poco salió también Giovanni, ahorita unos están también en gira, que otros están en Chile, etcétera, pues se pudiera lograr lo que a lo mejor allá no se logra tan fácil, no digo que no se hace, poder unirse y realmente ver las necesidades sentidas y poder trabajar. Y algo muy importante, ciertamente hay represión, ciertamente hay muchas cosas, yo he visto actos de represión, yo mismo he estado preso, ¿sí? Entonces conozco cómo se mueve, pero yo creo que cuando se toman las calles son del pueblo, y si logramos entonces movilizar al pueblo por necesidades reales, sentidas, como es tener la panza vacía, el estómago vacío, yo creo que ahí en ese momento, o esas cosas sensibles, las fibras sensibles que al ser humano, a la persona nos hacen doblarnos, yo creo que en ese momento es cuando se va a poder dar un paso más allá de esa línea, de esa lucha que día a día todos los cubanos lo hacen. Nuevamente felicidades, mis admiraciones, mis respetos, y pues muchas gracias por estar aquí, y pues en lo que podamos ayudar, qué bueno que lo dicen, seguiremos apoyando firmemente a la causa. Muchas gracias, Miguel. Hay varias, has hecho varias preguntas. Intentaré ser breve. La unidad de la oposición cubana se está manifestando ahora en función de los objetivos. Hay dos cosas que no podemos dejar de apreciar. En primer lugar, en todos los países del mundo, los ciudadanos pensamos de manera diferente. La diversidad y la variedad que existe dentro de la oposición cubana no es diferente a la que existe dentro de la política mexicana o la que existe dentro de la política norteamericana. Nos preocuparíamos si estuviéramos todos uniformemente de acuerdo. Y en segundo lugar, el hecho de que en Cuba haya una sola organización opositora podría convertirse más en una debilidad que en una fortaleza. ¿Por qué? Porque hay 54 años donde los recursos del pueblo cubano se han gastado en inteligencia y en infiltración. Los miembros de la oposición cubana no formamos una sola organización no porque tengamos personalidades difíciles. Nosotros no formamos una sola organización porque en el momento en que tengamos una sola organización a manera de bloque monolítico, vendrá la seguridad del Estado y nos quitará el piso, como lo ha hecho en otros momentos. Los intentos de unidad de la oposición, del Movimiento Cristiano de Liberación y de otras organizaciones han sido muchos a lo largo de la historia. Por eso hemos decidido unirnos de manera diferente, unirnos con una plataforma que va en función de los objetivos, en función de demandas elementales que no son solo la libertad de expresión, son también la manera de darle a las personas las herramientas para tener ese pan, de darle a las personas la libertad para luchar por el pan. No se trata ahora de subsidiar a todos los ciudadanos ni de pedir el subsidio, todo lo contrario. Se trata de pedir las herramientas para que cada ciudadano cubano tenga la capacidad por sí mismo de buscar el pan dignamente. No somos menos que los mexicanos ni menos que el resto de los latinoamericanos. No nos vamos a conformar con un poquito más de comida, ni con que mejoren las guaguas, ni con que se acaben los apagones. Es
subvalorar al pueblo cubano, pensar que lo único que queremos es comida. Por supuesto que queremos comida, pero queremos la libertad para luchar por esa comida. Todos los cubanos queremos la libertad para luchar por esa comida. Queremos los derechos humanos tal y como lo quieren los mexicanos, tal y como los mexicanos en algún momento son capaces de manifestarse por ellos. Hay visiones que entendemos, pero es nuestro deber también explicarlas. Nosotros, como cualquier ciudadano del mundo, queremos la autonomía y la libertad para encaminar a nuestro país hacia la prosperidad. Y los cubanos eso lo entienden muy bien. Lo entiende desde el más pobre hasta ese que goza de los privilegios que entrega el gobierno a quienes se les someten. Por eso estamos en una campaña que significa una plataforma de unidad, que significan unas demandas elementales que no solo llevarían al país hacia la democracia, sino también hacia la prosperidad, que le brindarían a los ciudadanos los recursos para luchar por ese pan de manera digna, para luchar por esa prosperidad de manera digna. Eso es el camino del pueblo. Es un conjunto de demandas que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que no es solamente libertad de asociación y legalización de los partidos políticos o elecciones libres, es también la libre movilidad, es también la posibilidad de tener empresa privada, es también una apertura, pero una apertura que no solamente va encaminada a que Cuba se abra a la inversión extranjera, sino que Cuba se abra a los propios cubanos, porque sería muy injusto una apertura total a las inversiones donde el juego sería bien, pero bien desigual, porque los cubanos que viven en Cuba no tienen los recursos para competir con una invasión de la inversión extranjera. Lo que estamos proponiendo es una transición hacia la democracia, una transición pacífica de la ley a la ley que tenga en primer lugar a la persona humana. Y tener en primer lugar a la persona humana significa, por supuesto, pensar en que esa persona debe comer y esa persona debe estudiar y esa persona debe tener garantizada la salud y esa persona debe tener garantizada la participación en la vida pública, como debe tener garantizada la participación en la vida económica. Ahora los cubanos no nos vamos a contentar con la mitad de la verdad, no nos vamos a contentar con la mitad de la democracia, ni nos vamos a contentar con que por 2 meses mejoren las guaguas o que vengan 3 cuartos más de pollo a la bodega. No es eso por lo cual los cubanos estamos luchando. Nosotros queremos simplemente lo mismo que tienen la mayoría de los países democráticos del mundo. Queremos simplemente la posibilidad de buscarnos el pan de manera digna y de manera libre. Pero además estamos convencidos de que en democracia podemos hacerlo y tenemos además un camino para hacerlo. Por eso pedimos su solidaridad para la solución que entre todos hemos sido capaces de lograr. El camino del pueblo viene a ser nuestra plataforma de unidad. Lamentablemente no podemos ser una sola organización, pero sí podemos ponernos de acuerdo en cuanto a lo que queremos. Por supuesto que la movilización en las calles es necesaria, por supuesto que estamos de acuerdo con ella. Ahora queremos también proteger la vida de esos que salen a manifestarse y que han terminado en la cárcel, que han terminado torturados. Queremos proteger la vida de esos que no han salido a la calle y que han ido de casa en casa buscando firmas y buscando movilizar a la ciudadanía y también han terminado en la cárcel y también han terminado torturados. Para eso necesitamos la solidaridad de todos. Te agradezco muchísimo la pregunta, te agradezco muchísimo la solidaridad y la sensibilidad que demuestras con todos nosotros. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Durante la época de la soviética, era evidente hacia el mundo la imagen que querían mandar de un lugar donde sus ciudadanos eran felices y vivían muy contentos, etc. Y se gastaron fortunas enteras de gente famosa y no famosa para demostrar que no era así. Y el resto del mundo occidental sabíamos que atrás de la cortina de hierro la gente sangraba para tener un mínimo de calidad de vida. Las represiones, los asesinatos, en fin, documentados a lo largo de la historia no solo por gente famosa, Dostoyevski, sino muchos otros que sus libros pasan a veces desapercibidos, pero que nos dejan ver esa huella de dolor
que generó un Estado represivo como el soviético, del cual no deja de ser un alumno el Cuba. Sabemos que esto mismo sucede allá, no estamos lejos de esa realidad. El que menciones que quieres dar a conocer el estado en el que se vive, creo que cualquier persona que tenga 2 centavos de información y de cerebro sabe las atrocidades que se viven tras la columna de Cuba. Cada año vienen a México un grupo de cubanos a estudiar. Convivimos con ellos, los formamos lo más que se pueda y ellos por su propia voluntad se regresan y siempre 1 o 2 prefieren quedarse exiliados en México. A lo que regresan es esa lucha por el espacio de la libertad interior, de esa necesidad de una esperanza más allá de una vida terrena. Con la oración y la devoción que tuvo Juan Pablo II para derribar la cortina, tocando la puerta con entonces Reagan, presidente de Estados Unidos, tocando la puerta con Gorbachev, con cierto lenguaje que ellos solo hablaban, lograron hacer que se abriera Rusia de una forma que nos deja hoy ver secuelas espantosas de lo que sucedió en Rusia. Creo que para mandar mensajes de esperanza a los ciudadanos estamos más que puestos y podemos ayudar no solo a través de celulares y no solo a través de internet, sino también a través de cartas escritas que sabemos que les llegan. No solo mandar el dólar de la remesa, que también sabemos que les llega. Creo que esos son paliativos. Creo que la forma profunda en la que se puede dar un cambio verdadero en Cuba tiene que ver con el que se dé una situación similar, una personalidad de la magnitud de un papa pueda tomar como bandera el poder liberar a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a todos estos. Pero esto ha implicado, o está implicando hoy al Papa Francisco, luchar contra el libertinaje, que hoy en México es el cáncer de nuestro país. El generismo, la desvinculación de la realidad de lo que es la dignidad de la persona humana, en la que solo se menciona en el discurso, pero no se vive de hecho. Eso es lo que está acabando y envileciendo a la sociedad mexicana también. Por eso nosotros que hemos procurado apoyar al pueblo cubano con nuestras limitaciones, no pasamos de que sea solo un mensaje de esperanza. Gracias. Gracias. No hay que subvalorar el mensaje de esperanza, también teniendo en cuenta que si en algo ha sido exitoso el gobierno cubano es en eliminar de los corazones y las mentes de los cubanos esa esperanza, en hacerles creer que no pueden hacer nada por sí mismos y por sus compañeros. Por eso huimos en masa de Cuba, por eso somos un pueblo que migra, porque el gobierno ha conseguido de una manera quizás casi absoluta eliminar de los corazones de los cubanos la esperanza. Por eso vuelve a renacer hoy, por eso nosotros nos sentimos esperanzados cuando hablamos con los cubanos en México, como cuando hablamos con los cubanos en Chile, como cuando vemos el descontento que vemos en las calles y las ansias de libertad y de cambio, como cuando comprobamos que de pronto esas organizaciones tan diversas y con intereses aparentemente tan divididos coinciden en apoyar unas mismas demandas, coinciden en ponerse de acuerdo en función de los objetivos. Sería muy bueno que personalidades realmente influyentes en la comunidad internacional nos apoyaran. Sería muy bueno que la comunidad internacional en su conjunto fuese consecuente y
apoyara en coherencia los derechos de los cubanos. Ahora, el hecho de que no lo hagan no significa que nosotros vamos a dejar de luchar. Y el hecho de que no lo hagan no significa que nosotros no podamos ser exitosos. Yo creo que el cambio en Cuba va a depender fundamentalmente de los cubanos, como en Chile dependió fundamentalmente de los chilenos, a pesar de toda la solidaridad que recibieron del mundo entero, como dependió también de los checos, como dependió de los polacos. Gracias también a Juan Pablo II, gracias también a Reagan, gracias también a Gorbachev. Pero dependió de cada uno de los ciudadanos de cada uno de los países. Como los rumanos decidieron en algún momento ponerse delante de los tanques. Yo creo, y de hecho estamos aquí, porque necesitamos de ese apoyo internacional, porque necesitamos mover los corazones de quienes son realmente influyentes. Pero también creo que está en nuestras manos lograr el cambio, y creo que como cubanos, y también ustedes como amigos de Cuba, pueden ayudarnos mucho con ese objetivo. Gracias.